Seguramente ya sabes que la palabra evangelio significa buenas noticias y que esta palabra es usada típicamente para referirse al mensaje de salvación por medio de la fe en Yeshua, al cual muchos conocen por el nombre de Jesús. Sin embargo, aunque esto es bien entendido por muchos, lo que la mayoría no tiene en cuenta es que antes del pleno cumplimiento del evangelio, hay un proceso de guerra espiritual que nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida. Y lo que quiero decir con esto último es que el ser algo espiritual no significa que sea algo místico, como muchísimas personas lo interpretan, sino que lo que sucede espiritualmente tiene repercusiones muy directas con lo físico. Teniendo esto en mente, quiero presentarte un estudio que hemos titulado Fundamentos de la Guerra Espiritual. Shalom y bienvenido a Israel Nazareno. Como has podido comprobar en el título de este video, este es un estudio relacionado con la guerra espiritual. Y como considero que muchas personas tienen un enfoque distorsionado o muy limitado de lo que significa que estemos en una guerra desde una perspectiva espiritual, quiero comenzar recordándote una cualidad de nuestro Creador. Esta cualidad es, en mi opinión, la más importante y la más mencionada entre los que predican. La cualidad a la que me refiero es el amor. Y es fundamental que al hablar de guerra espiritual, entendamos su verdadero significado. Por eso, para comprenderlo mejor, recordemos lo que el apóstol Yohanan nos revela en su primera carta, específicamente en los versos 8 y 16 del capítulo 4. El que no ama no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros. Elohim es amor, y el que permanece en amor, permanece en Elohim, y Elohim en él. Saber que Elohim es amor es sin duda una de las verdades más importantes que debemos conocer. Es vital que entendamos que la mayor cualidad de Yahweh es el amor. Sin embargo, tristemente, la definición de amor ha sido muy tergiversada con el pasar del tiempo, reduciéndola a un mero sentimiento o a una emoción. Y si bien algunos sentimientos o emociones son consecuencia del amor, no podemos definirlo como un sentimiento. Más bien, debemos entender que es un verbo o una acción. Por eso, podemos conjugarlo. O sea, podemos decir, yo amo, tú amas, él ama, algo que no sucede con los sentimientos o con las emociones. Ahora que tenemos claro este punto, miremos lo que nos dice la Escritura en Shemot 15:3, un versículo que nos revela otra característica de Yahweh. Yahweh es varón de guerra. Yahweh es su nombre. A primera vista, este verso puede parecer contradecir el amor de Yahweh, pero no es así. Por eso es muy importante que, especialmente en nuestros días, comprendamos esto. Satanás ha hecho creer a muchos que nuestro Elohim existe para complacernos y hacernos felices si somos buenos a nuestros propios ojos, como si la humanidad tuviera la capacidad de definir correctamente lo que está bien y lo que no. Sin duda, podemos reconocer algunas cosas, pero muchas otras no, porque somos seres muy limitados. Por eso necesitamos entender cuál es el verdadero propósito de Yahweh para la humanidad. Las Escrituras relatan cómo Yahweh creó a la humanidad para adorarlo mientras cuidamos todo lo que Él creó.
y como consecuencia la humanidad recibe sus bendiciones. Pero cuando el enemigo nos engañó y nos llevó por el mal camino, le dimos la autoridad sobre nosotros, ocasionando que Yahweh se decepcionara. Sin embargo, por el amor que Él nos tiene, Él envió a su Hijo para redimirnos y rescatarnos. Entonces, si rechazamos verdaderamente al Señor de este mundo, es decir, si rechazamos todo lo que pueda ofrecernos y por lo tanto su autoridad, y aceptamos a Yeshua como nuestro Rey, debemos aceptar también formar parte de su ejército espiritual y luchar en la guerra contra las tinieblas. De esta manera, le demostraremos que estamos verdaderamente arrepentidos y Yahweh nos perdonará y nos ayudará en esta guerra. Aunque los humanos somos infieles por naturaleza, Yahweh quiere formar a un pueblo que esté dispuesto a serle fiel incluso en la persecución que pueda llevarnos hasta la muerte. Para entender la magnitud de este llamado, fíjate lo que nos dice la Escritura en Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Yahweh nos prueba de diferentes maneras, pero especialmente por medio de tribulaciones. ¿Por qué? Porque es la única manera en que podemos tener la certeza de que verdaderamente lo amamos, estando dispuestos a sufrir por Él, incluso hasta la muerte. Ahora, debido a que el impulso reproductivo del hombre es tan intenso, y por lo tanto el vínculo paterno es para la mayoría el sentimiento más profundo que puede tener un hombre, Yahweh buscó a alguien dispuesto a renunciar a su propia descendencia por él. Esa prueba le mostraría a Yahweh que había encontrado a un hombre realmente comprometido para promover su reino a través de sus descendientes. Y Abraham pasó esta prueba, tal como lo podemos comprobar en Bereshit 22, del 16 al 18. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahweh, por cuanto has hecho esto, y no has rehusado a tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré, y multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tus descendientes poseerán las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Como hemos explicado en otros estudios, la simiente de Abraham sería dispersada por el mundo, en medio de diferentes familias y naciones. De esa manera, personas de todas las naciones se volverían herederas de la promesa de salvación, por medio de la gracia, a través de la fe en el Mesías Yeshua. Y esto sería así sin importar su genética, siempre que lo acepten y le sirvan. Sin embargo, esto se vuelve algo complicado, porque Yahweh está trabajando en muchos niveles diferentes a través de diversos grupos, y todo al mismo tiempo. Yeshua habló con relación a esto en la parábola de las 3 medidas de harina, donde opera la levadura del pecado. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Estas 3 medidas de harina son el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Estas 3 religiones abrahámicas están todas leudadas por el pecado de Babilonia, lo que significa que algunos aspectos de su adoración son correctos, pero otros no. Como explicamos en el libro Apocalipsis y el fin de los tiempos, estas 3 religiones abrahámicas babilónicas están haciendo campañas de guerra espiritual, económica y militar, unas contra otras, y también contra el resto del mundo. Pero al mismo tiempo,
se están confabulando en secreto para establecer un orden mundial babilónico único en la tierra. Mientras la mayoría del cristianismo se desvía del camino correcto, un remanente de los fieles de Yeshua está siendo llamado de vuelta a la fe original. Esto se ha llevado a cabo lentamente, a lo largo de generaciones, haciendo que ese remanente regrese a la adoración original. Ahora consideremos cómo en el primer siglo Yeshua estableció un orden específico para llevar a cabo este proceso. Para esto, él entrenó a sus discípulos enseñándoles los fundamentos para dirigir a su ejército espiritual. Y luego les ordenó ir y levantar un cuerpo mundial de discípulos para él. Esto lo comprobamos en Mateo 28, del 18 al 20. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, sumergiéndolos en mi nombre, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos. Amén. Si aún no sabes el por qué enseñamos que la inmersión debe ser solo en el nombre de Yeshua, te invito a que veas nuestro estudio llamado La inmersión en el nombre de Yeshua. Como explicamos en otros estudios, los discípulos sabían que estaban siendo enviados a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Es por eso por lo que le preguntaron a Yeshua si él planeaba restaurar el reino en ese momento, uniendo la casa de Israel con la casa de Judá. Los discípulos probablemente querían saber qué les deparaba el futuro, pero Yeshua les hizo entender que no necesitaban conocer el itinerario de su plan de guerra. Más bien, debían enfocarse en levantar un cuerpo mundial sobre una base apostólica y Elohim haría el resto. Esto nos muestra que la Gran Comisión, construida sobre una base apostólica, tiene el poder de un grano de mostaza, que aun siendo una semilla muy pequeña, después de sembrada, crece y se hace tan grande que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. No importa cuán grande pueda parecer el sistema babilónico, si nos centramos simplemente en establecer un cuerpo mundial sobre una verdadera base apostólica, entonces eventualmente Babilonia será arrojada al mar conforme a la fe que Yeshua describió en Mateo 21:21. Yeshua respondiendo les dijo: De cierto les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte dicen: quítate y échate en el mar, será hecho. En el estudio publicado la semana pasada, hablé del orden de Melquisedec que Yeshua estableció. Este sacerdocio lo vemos operando en Hechos 6, donde los helenistas se estaban quejando de los hebreos porque las viudas helénicas estaban siendo descuidadas. Y como los apóstoles debían enfocarse en la enseñanza y en juzgar justamente a la comunidad, hicieron un concilio, designando a 7 hermanos de buena reputación y con el espíritu apartado para cuidar a las viudas, usando los diezmos y ofrendas del pueblo. Esto nos muestra la necesidad de aplicar el modelo de 3 diezmos en el pacto renovado, lo que nos indica que este modelo aplica para nosotros en la actualidad. Para profundizar en este tema, puedes ver nuestro estudio ¿Por qué 3 diezmos para hoy? Además de esto, en el libro de los Hechos podemos notar que hasta el capítulo 9, los discípulos estaban revelando las buenas nuevas solamente a los judíos. Pero en Hechos 10, Yahweh le mostró a Kefa, por medio de una visión, que también debía transmitir el mensaje a los no judíos. Vamos a comprobarlo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad,
Kefa subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Entonces tuvo mucha hambre y quería comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas descendía a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles y aves del cielo. Y una voz le dijo: «Levántate, Kefa, mata y come». Pero Kefa dijo: «Señor, no, porque nunca he comido algo común o inmundo». Y la voz le dijo por segunda vez: «Lo que Elohim ha limpiado, no debes llamarlo inmundo». La Iglesia cristiana nos dice que esta visión significa que las leyes de alimentos limpios encontradas en Vallicra 11 ya no se aplican y que podemos comer cualquier cosa, porque, según el cristianismo, ahora todos los animales son limpios y aptos para comer. Sin embargo, en el verso 28, Kefa nos dice lo que realmente significa esta visión, y no tiene nada que ver con la alimentación, sino que fue para que él entendiera que no debía llamar a ningún hombre común o inmundo. Entonces él les dijo: «Ustedes saben que es ilícito para un judío juntarse o acercarse a alguien de otra nación, pero Elohim me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo». Con esto, Kefa entendió que las buenas nuevas no eran solo para los judíos, sino que debían ser compartidas con todos los hombres. Además, observa cómo Kefa dijo que era ilegal para un judío juntarse con una persona de otra nación. Pero esta restricción no se encuentra en la Torá. Es una decisión rabínica. Esto nos muestra que originalmente Kefa estaba siguiendo mandamientos rabínicos. Quizás por eso Elohim le repitió la visión 3 veces. Entonces Kefa hizo lo que el Espíritu le dijo y fue a la casa de Cornelio. Allí, mientras Kefa le estaba predicando, el Espíritu apartado cayó sobre los que estaban escuchando. Esto está registrado en Hechos 10, 44 y 45. Mientras Kefa todavía estaba hablando estas palabras, el Espíritu apartado cayó sobre todos aquellos que escucharon la palabra. Y aquellos creyentes de la circuncisión se asombraron, los que vinieron con Kefa, porque el don del Espíritu apartado también había sido derramado sobre los gentiles. Los compañeros rabínicos de Kefa quedaron asombrados de que también los gentiles recibieran el Espíritu, porque los rabinos enseñan que los gentiles solo pueden salvarse si realizan el proceso de conversión gentil rabínico. En el primer siglo a esto se le llamaba la costumbre de Moshe, mientras que hoy se le conoce como el proceso Giyur. En la actualidad, los gentiles que se convierten al judaísmo toman clases durante un año y luego tienen que pasar las pruebas para demostrar que han aprendido la versión rabínica de la Torá, a la cual llaman la ley de la Torá. Por esto, es importante que cuando escuches a un ortodoxo hablar sobre la ley de la Torá, entiendas que no está hablando de la Torá de Moshe, sino de una permutación o variación rabínica de la Torá. En el orden rabínico, el acto de cortar todo el prepucio se trata como una recompensa por haber sido sometido a la autoridad rabínica. Esta es la razón por la que se le llamó la circuncisión, porque creían que ellos eran salvos por obedecer las tradiciones rabínicas con relación a la circuncisión física. Los de la circuncisión se asombraban de que Yahweh le había dado su espíritu a Cornelio y a los de su casa, ya que Cornelio no estaba sometido a los rabinos o a sus mandamientos. Además, cuando Kefa regresó a Judea, los de la circuncisión disputaban con él sobre Cornelio.
Fíjate lo que nos dice Hechos 11 del 1 al 3. Los apóstoles y hermanos que estaban en Judea oyeron que los gentiles también habían recibido la palabra de Elohim. Y cuando Kefa subió a Jerusalén, los de la circuncisión disputaron con él, diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Kefa, que tenía una clara orientación rabínica, explicó que Elohim le había mostrado que no debía llamar a ningún hombre común o inmundo, y que además Yahweh había derramado su espíritu sobre Cornelio y los de su casa. Después de esto, les preguntó si ellos pensaban que él debería oponerse a Elohim. Miremos ahora lo que nos dicen los versos del 15 al 18. Y cuando comencé a hablar, el espíritu apartado cayó sobre ellos, como sobre nosotros al principio. Entonces recordé las palabras del maestro, cuando dijo: Yohanan ciertamente sumergía en agua, pero ustedes serán inmersos con el espíritu apartado. Por lo tanto, si Elohim les concedió el mismo don que a nosotros cuando creímos en el maestro Yeshua, el Mesías, ¿quién era yo para oponerme a Elohim? Entonces, cuando escucharon estas cosas, callaron y glorificaron a Elohim, diciendo: entonces también a los gentiles ha dado Elohim arrepentimiento para vida. Con esto, los de la circuncisión se dieron cuenta de que los gentiles también podían recibir la salvación. Sin embargo, como veremos en breve, aún no entendían que Yahweh no respetaba su autoridad rabínica. Lamentablemente, esto mismo les pasa a muchos mesiánicos hoy, porque tienen el mismo espíritu rabínico. Pero antes de ver esto, cabe resaltar que en el mismo capítulo 11, muchos helenistas aceptaron el mensaje y creyeron. Luego, en Hechos 15, los de la circuncisión llegaron hasta Antioquía para afirmar allí su autoridad rabínica. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme la costumbre de Moshe, es decir, el proceso Giur, no podrían ser salvos. Como Shaul y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Shaul y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. En el verso 1, el proceso rabínico Giur recibe el nombre de la costumbre o tradición de Moshe, a diferencia de la verdadera Torá de Moshe. Y Shaul y Bernabé entendieron que era esencial que hubiese una sola doctrina, para que no se formaran dos religiones, es decir, dos naciones diferentes. Aunque era una caminata de 2 o 3 semanas hasta Jerusalén, para Shaul y Bernabé esto era una prioridad. Luego, en el verso 5, los creyentes rabínicos son llamados la secta de los fariseos que creyeron, que no es otra cosa que el mismo espíritu de los de la circuncisión que creyeron. Fíjate lo que nos dice el pasaje. Y cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación y los apóstoles y los ancianos, y les informaron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: ¿es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la Torá de Moshe? En este pasaje, la mayoría de los cristianos asumen que los fariseos querían imponer la Torá que Yahweh le dio a Israel. Y esto sucede porque leen las Escrituras desde una perspectiva occidental romanizada. Pero cuando aprendemos sobre el judaísmo y conocemos el proceso Giur que mencioné antes, nos damos cuenta de que el verdadero propósito de los fariseos era que los nuevos creyentes siguieran los pasos rabínicos de conversión. Es decir,
enseñarles la interpretación rabínica de la Torá, circuncidarlos según el ritual rabínico y mantener la versión rabínica de la ley de la Torá. Por esto, conforme está registrado en el verso 6, los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Los cristianos a menudo se refieren a Hechos 15 como el Concilio de Jerusalén, pero en realidad se trató del fundamento apostólico sobre el cual Shaul escribió en Efesios 2. Así que ya no son más extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los apartados y miembros de la familia de Elohim, siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular el mismo Yeshua, en quien toda la estructura, bien coordinada, va creciendo para ser un templo apartado para Elohim, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. El versículo 20 nos dice que el fundamento apostólico está compuesto por apóstoles y profetas, que por definición oyen la voz de Yahweh, y los ancianos del concilio probablemente fueron seleccionados porque tenían estos dones. La mayoría de los miembros del concilio probablemente crecieron en el judaísmo rabínico durante el período del Segundo Templo, por lo que habrían estado familiarizados con la tradición y el pensamiento rabínico. La pregunta aquí era si los nuevos conversos tenían que obedecer o no el proceso de conversión rabínico. Este fue un tema muy discutido, ya que muchos rabinos tendrían un gran interés en ver confirmada su autoridad rabínica. Por lo que, después de una larga discusión sobre esto, Kefa, quien originalmente tenía orientación rabínica, les recordó a todos que Yahweh lo había elegido a él primero para entregar las buenas nuevas a los gentiles. Y dado que Yahweh había derramado su espíritu sobre judíos y gentiles por igual, no debían imponer las tradiciones o mandamientos rabínicos a las personas que estaban aceptando el mensaje de salvación. Fíjate lo que nos dice el pasaje. Y después de mucha discusión, Kefa se levantó y les dijo: Hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra de las buenas nuevas y creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el espíritu apartado, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Elohim, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Maestro seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud guardó silencio, y oyeron a Bernabé y a Saúl, que contaban las grandes señales y maravillas que había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Como explicamos en otros estudios, un apóstol es esencialmente un juez en el pacto renovado. Puede haber más de un apóstol a la vez, pero siempre debe haber orden entre ellos. En el libro llamado Israel Nazareno, mostramos que Jacob, o Santiago, dirigía la asamblea de Jerusalén sirviendo en esencia como un juez ungido. Es por eso que Jacob dijo que él juzgaba que no debían molestar a los gentiles, que estaban regresando, obligándolos a obedecer las tradiciones rabínicas. Más bien, si los gentiles se abstenían de las 4 cosas que la Torá dice que hacen que uno sea excluido de la nación: idolatría, inmoralidad sexual, carnes estranguladas y sangre, entonces podrían asistir a las asambleas y escuchar la Torá que era predicada cada Shabbat. De esta manera, con el tiempo,
los conversos irían escuchando y aprendiendo la Torá para obedecerla. Esto sin estar bajo una autoridad rabínica hecha por los hombres, sino bajo una estructura apostólica ordenada por Yeshua. Y recordando el verso 19, donde Jacob usó la palabra juzgo, debemos entender que no se trata de hacer un juicio personal, como lo hacen los gentiles, sino conforme a la palabra o a la voz de Yahweh, como lo hizo Yeshua. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cualquier profeta, Yeshua, Moshe, Jacob, debe hablar de acuerdo con el espíritu de la Torá. Yohanan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Aun cuando Jacob declaró las palabras de Yahweh, el resto de la fundación apostólica tuvo que escuchar y atestiguar si su decisión era correcta o no. Esto muestra cómo la fundación apostólica necesita escuchar y sujetarse al Espíritu. De hecho, este tipo de responsabilidad se debe practicar en todas las asambleas de los apartados. Mira lo que nos dice 1 Corintios 14, 29 y 30. Asimismo, que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, el primero guarde silencio. Algo muy importante que necesitamos entender es cómo trabaja el Espíritu, para así no ser engañados. Miremos lo que sigue diciendo el pasaje. Porque todos pueden profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Elohim no es Elohim de confusión, sino de paz, como en todas las asambleas de los santos. Anteriormente leímos Efesios 2 del 19 al 22, donde se nos dice que Yeshua, el Mesías mismo, es la principal piedra angular de la fundación establecida sobre los apóstoles y profetas, donde debemos crecer juntos en el Espíritu. Él es la roca a la que todos debemos unirnos para construir y ser parte de su tabernáculo. Cada miembro de la fundación apostólica debe someterse primero al Espíritu apartado y luego a los demás por medio del mismo Espíritu. Cuando todos se someten al Espíritu, aquellos que hablan más claramente en el Espíritu, como lo hizo Jacob, serán considerados como líderes. Así es como aquellos que buscan ser sirvientes terminan encontrándose en las posiciones de liderazgo. Conforme Yeshua enseñó en Marcos 9:35. Y se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Sabemos que el don apostólico es válido aún para nuestros días. ¿Por qué? Porque a los apóstoles y a los profetas de Yahweh se les dice que se regocijen cuando caiga Babilonia, algo que ocurrirá en la séptima trompeta. Y si los dones de los apóstoles y de los profetas siguen siendo válidos para hoy, entonces también lo es el fundamento apostólico, porque por medio de este se establece la unidad necesaria. Por eso, a nosotros se nos ordena organizarnos según nuestros dones en un ministerio quíntuple, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, tal como lo hicieron en el primer siglo. Si escuchamos en el Espíritu y observamos con discernimiento, podemos identificar a los apóstoles y a los profetas de Yahweh en la actualidad.
Esencialmente, podemos reconocerlos si vemos que están trabajando o ayudando a la unidad del cuerpo con la verdad, promoviendo el reino de Yeshua mediante los fundamentos apostólicos que él mismo estableció. Establecer el orden que Yeshua les enseñó a sus primeros discípulos es una de las características esenciales del apostolado, y debemos ayudar a quien esté realizando este trabajo, porque esto, sin duda, complacerá a Yahweh. Lehitraot ve Shalom.